Profesor Víctor, pues muchas gracias por ser uno de los mayores impulsores de la cultura en nuestro municipio. Gracias por este ánimas, por el desarrollo de tantos talleres que ha tenido nuestra cultura y de muchas cosas más. Gracias también por tu presencia, porque muchas generaciones hemos salido adelante desde que hemos sido niños y tú nos has motivado en el aspecto de la cultura en los diversos talleres. Muchas gracias, profesor Víctor, director de Casa de Cultura. Gracias. Le damos un fuerte aplauso.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Casa de Cultura José Antonio Alzate, a nombre de nuestro director Víctor Valencia Cisneros, les da la más cordial de las bienvenidas. Y qué mejor de... No tengo que despedir a Víctor. No tengo que despedir. Qué mejor manera de hacerle saber un hasta pronto a nuestro amigo Víctor Valencia, que de la manera en que él nos enseñó, de la manera que él tanto amaba, de la manera a la que él tanto le apostaba, que era el arte y la cultura. Porque Víctor nos contagió, nos hizo saber que por medio del arte se puede llegar a sensibilizar al ser humano. Sé que Víctor en estos momentos está muy contento porque está en la Casa de Cultura que él tanto amó. Bienvenidos, los invitamos a tomar asiento y los dejo en las manos de Mezcalito. Gracias. Para todos los que somos amigos de Vic, que yo supongo que son la mayoría, sabían mucho sobre, bueno, bien sabían sobre su gusto por la trova. Y es por eso que la compañía Seolin
ha preparado lo siguiente. Lupita, ¿puedes pasar a cabina, por favor? Esos problemas técnicos que nunca fallan. Bueno, mejor, ¿qué les parece si Víctor siempre, bueno, entre tantas cosas que nos enseñó, pues una de sus mayores preocupaciones era precisamente el fortalecer la identidad cultural. Y bueno, pues él siempre le dio gran importancia a esta cuestión prehispánica. Víctor siempre acostumbraba a abrir cada evento, por ejemplo en el Festival de las Ánimas, abrir o a cerrar con un ritual prehispánico. Para Víctor era muy, muy importante. Y bueno, pues esta tarde pues nos van a compartir una dancita que esperamos les guste mucho. Y a Víctor también. Y encontrarás un gran alivio a ese dolor tan santo. Dale gracias al Señor, que te permite ser parte de nuestros antepasados. Dale gracias al Señor, que no todo mortal posee esa dicha, que para ti es única. No pidas más ni preguntes cómo, las estrellas te guiarán. No pidas más ni preguntes cómo, las estrellas te guiarán.
¡Ni canca! ¡Ni canca, Víctor Valencia! ¡Ni canca! Inictlaui, aneone enemoach, Huatlac, Oshoac, Lapanevi, Ishiri, Anevirecoach, Natigua, Enevirechico, Estepa, o Estepa. Oh Señor, del gran poder, gracias por darnos esto que nos da tanta dicha. No habrá sol ni lluvia que no te pueda agradecer. Recorreré estos valles con el viento, con la lluvia, por ti y en ti, siempre y en todo momento. Gracias a esta mano que me ha creado, que mis palabras y mis acciones nunca ofendan a aquel ser que me creó, y que el espíritu de mi hermano vuelve hasta él para regocijar nuestros corazones y alimentar nuestros espíritus, porque su materia hoy se cansó, hoy se reintegró a la naturaleza, pero su espíritu voló y en cada uno de nuestros corazones ha llegado a morar, ha llegado a habitar, porque como él lo dijo, tengo muchas ganas de vivir, y él vive en cada uno de nosotros, porque Víctor Valencia, aquí estás. Aquí estás, Víctor Valencia. Porque nunca nos hemos marchado, aquí estamos otra vez, y ahora estarás tú. Por eso, a través de los años, a través de las centurias, siempre hemos de decir, Olintlacto yo te cambio. ¡Mexicateawi! 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 Mariposas, mariposas.
Please remember how I feel about
él era nuestro gran amigo. Y yo creo que así lo debemos recordar, como era nuestro Vic, tan feliz. Y bueno, ¿quién no recuerda, verdad? ¿Cómo sonaba el tono de su celular? Bueno, yo creo que si habláramos de Víctor, yo creo que no terminaríamos, nos tomaríamos 20 o 30 tazas de café y, no sé, pasaríamos semanas. Y entonces decidimos hacer un micro resumen de, pues un poquito para hablar de Víctor. Y bueno, pues yo sé que me faltaron muchas cosas, pero bueno, pues por cuestión de tiempo. Y dice así: cambia, todo cambia, menos el amor a mi pueblo. Con estas palabras resumía lo que siempre cosechó dentro de su corazón y se encargó de mostrarlo trabajando y cultivando arduamente la cultura, el arte y la tradición por nuestras raíces. Víctor, hombre intachable, un verdadero guerrero que hasta el último momento se preocupó por cuidar y hacer de este espacio un semillero de la comunidad y para la comunidad de su tan querida tierra, que sirvió no solo a nuestro municipio, sino que nutrió a la región de los volcanes y siempre con mira a llegar a más. Hombre de acción, de trabajo y de hechos, donde todo era posible en su casa de cultura. Una casa de ensueño, una casa de magia, una casa de alegría, de color, una casa sin límites. Ah, pero eso sí, con reglas. Una casa donde el gasto nunca alcanzaba, pero como buen padre estiraba hasta el último centavo, con tal de que sus hijos o zumbenses tuvieran lo que muchos desearían. Gracias a él pudimos disfrutar de artistas de talla internacional en todas las áreas artísticas y de contar año con año con nuestro tan esperado y hermoso Festival de las Ánimas, que él gestió y dio nombre y dio nacer, aunque no le gustaba que dijéramos eso. Vic siempre decía que el Festival de las Ánimas es del pueblo. Víctor siguió siempre los pasos de su padre, demostrando su lealtad, fidelidad y amor incondicional para esta, su casa de cultura, donde absolutamente todos eran bienvenidos, en especial los niños y los jóvenes, en los cuales Víctor depositó toda su confianza, porque sabía que el futuro estaba en ellos. Muchos coincidimos en que la persona que intercambiaba palabras con Víctor, después de hacerlo, nunca volvían a ser los mismos, pues grandes enseñanzas nos dejaba. La mayoría de sus amigos pasó por lo menos alguna vez más de 2 horas en su oficina, que se nos hacían aparte de todo como 5 minutos, llenándonos de sus experiencias, de sus conocimientos, de sus sabios consejos, de sabiduría. Víctor, siempre nos dejaste un pedacito de ti. Víctor, eres un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra y te agradecemos rotundamente por toda tu capacidad detectora de cualidades en cada una de las personas a tu alrededor. Tomarte de eso y dar pataditas y empujar hacia adelante a la gente y entonces echar a flote el talento de las personas. Gracias, Vic, por hacer de esta casa nuestra casa, ya que muchos de nosotros encontramos en este lugar
otro hogar, otra familia. Pues tú, amigo, con tan solo darnos probaditas de arte, nos robaste el corazón. Mi hermoso Loreto, nos enseñaste a trabajar en equipo, a ayudar al prójimo, a nunca negar nada, a darlo todo. ¿Y cómo olvidar tus sabias palabras? O somos fríos o somos calientes, tibios ni maíz. Siempre y por siempre vivirás en tu casa de cultura, en este tu pueblo que tanto amabas, pero sobre todo, Vic, en nuestros corazones. Siempre presente, siempre vivo, nuestro Vic, el profe, el jefe, el jefazo, el licenciado, amigo, mi Vic, mi Loreto. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Deseamos que tengan una tarde pues más tranquila. Todos amamos mucho a Víctor y bueno, esto no es una despedida, es un hasta pronto a este gran hombre. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que amistosamente nos han acompañado el día de hoy y que nos gusten acompañar al Panteón. Con todo gusto los recibimos y agradecemos esa existencia de ustedes hacia con mi papá y que de alguna manera su forma de ser es la que nos mueve y la que nos trae hasta aquí. La razón por la que estamos unidos, ya sea como grupos, pero esencialmente como personas, es su forma de ser. Y creo que, como bien lo dijo Alma, su espíritu ha volado en nosotros y debemos ser una semilla para no dejar que esto decaiga. Su objetivo no es que llegando a este día, entonces las cosas terminaran. Yo creo que su objetivo es precisamente mantenerlo vivo en cada una de nuestras actividades. Muchas gracias por su compañía a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De ayer, al estar orando con mi hermano, la familia, yo le decía a la familia, a mi hermano, él después de mi señor padre, Alejandro Valencia López, él para mí y para los demás formó el segundo padre, la cabeza de la familia. Nosotros también nos cuadrábamos con él. Él era toda una autoridad, aparte de toda la sencillez humana que tenía, para nosotros era toda la autoridad en familia, lo sigue siendo. Agradezco a nombre de la familia Valencia, de la familia Valencia Hernández,
y de esta familia de donde nacimos, la familia Valencia Cisneros, su atención, el apoyo que nos dieron incondicional moralmente, donde cuando mi hermano estaba mal, ustedes no cesaban de preguntar por él, todos hacían oración por él. Gracias a todos, gracias, que Dios los bendiga a todos y que siempre tengan el recuerdo de mi hermano. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Mi padre siempre me dijo, hija, después de un evento, un festival o lo que sea, tenemos que agradecer a 5 puntos. Esto me lo dijo la semana pasada, todavía me lo volvió a decir. En primer lugar, al equipo de Casa de Cultura, a los estudiantes, a los maestros, al público en general y al pueblo. Y qué mejor que agradecérselos a ustedes que están aquí. No solamente, mi familia no solamente agradece su apoyo, yo creo que especialmente agradecemos el aprecio, el amor y el respeto que le tienen a mi padre. Y yo sé que mi padre nunca morirá. Diría un primo, ay tía, tienes un chin de amigos. Y es cierto. No sabemos cómo, pero él tenía una chispa única que hacía que todos lo quisieran. Y eso se agradece infinitamente. Se los agradecemos mucho. Y también mi padre, yo recuerdo muy bien que me decía que la mejor forma de aplaudir no era así, sino que le gustaba más hacerlo así. Y este es un aplauso para nuestro amado Víctor, de todos los aquí presentes. Te amamos, papá. Muchas gracias a todos. Bueno, tal vez esta sea una de las primeras veces que yo piso esta casa de cultura. Pero al pájaro hay que darle libertad. No hay que encerrarlo en una jaula para que pueda hacer todo lo que él pudo lograr. Siempre en mi mente pensaba que pocos hombres yo conocía que fueran como él. Todos buscan, si en las naciones hubiera otro pensamiento, pero los hombres buscamos siempre el poder a costa de lo que sea. Y no se pueden imaginar todo lo que se siente en nuestros corazones, de que tal vez él no tenga un poder, o a veces ni siquiera tenía los recursos para poder hacer todo lo que él quería lograr. Pero esto que se siente aquí, en estos momentos, esta atmósfera de cariño, el abrazo que ustedes nos dan a cada uno de nosotros, la mirada y todo lo que otros están sintiendo, todo sería tan diferente en el mundo si el hombre se preocupara por tener esta atmósfera de solidaridad, de amor entre nosotros los hombres, en lugar de buscar el poder a costa de lo que sea. Y pues yo creo que
mi esposo, yo no lo puedo creer, que ya simplemente digo que él no está muerto, que él está aquí y que siempre va a estar con todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo ese cariño que se siente. Muchísimas gracias. Tenía que ver con Casa de Cultura. Y lo sigue mi hermano. Vemos todos los logros. Vemos cuánta gente movía. Y nos admirábamos de él. Gran hermano. Una maravillosa persona. Que, como bien dicen todos, nos enseñó demasiado. Que fue fuerte. Que siempre. Les agradezco todo lo que han hecho, todo su amor, todas sus demostraciones de cariño hacia la familia. Les agradezco tanto que si él estuviera aquí, él está con nosotros. Pero si él pudiera levantarse, darse cuenta de todo lo que está pasando, no se imaginan la felicidad que le da. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ese enorme amor que le tuvieron, que le tienen. Y sí les pido que nunca se acaben todas esas tradiciones, toda esa cultura que rodea a nuestro pueblo, porque eso es lo que lo hace vivo, porque eso hace vivo a mi padre, porque eso hace vivo a mi hermano, porque eso hace viva a la familia, y la familia de mi hermano es todo el pueblo. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues, como dice mi mamá, pues nosotros no estábamos muy involucrados aquí. Porque la verdad, pues a veces como que sí nos sentíamos mal que él prefiriera venir aquí y parecía más su casa esta que nuestra casa. Estaba con nosotros muy poquito tiempo, en las noches, y pues siempre nos hablaba de todos, de los de danza, de Alma, de los danzantes, de que siempre quería crear un taller nuevo, siempre quería innovar, siempre gestionaba tantos recursos, tantos proyectos. Donde estamos, este también fue un proyecto. Yo les doy gracias por todo lo que nos han brindado, y ayer una señora dice, es que es tanta gente que viene que parece un santo. Y sí es un santo, pero no porque sea una persona totalmente buena, aunque también, pero también es porque Él nos ha enseñado, nos ha predicado con la palabra, con la actuación, con todo lo que nos ha dado. Y si Él estuviera aquí, creo que Él les daría las gracias a todos, a todos. Y yo solamente les pido que, como dice mi tía, no se acaben esas costumbres y esos eventos. Especialmente, y con la pena, les pido mucho apoyo para que se lleve a cabo el Festival de las Anclas. Porque eso va a ser algo igual en honor a él, en honor a la cultura y a la educación que nos ha enseñado.
Es lo único que les pido y le doy muchas gracias a todo el pueblo. Él amaba a su pueblo hasta en su estado de Huatztenía, todo por mi pueblo. Va por mi pueblo, y yo decía, bueno, ¿y su familia? Pero pues yo estoy involucrada ahí. Entonces pues les pido su apoyo, porque eso, créanme que si se hace de una buena manera, Él lo va a saber ver desde el cielo, porque Él es un angelito. Y van a ver que desde el cielo Él va a estar dirigiendo y nos va a estar ayudando para poder hacerlo. Les doy gracias a todos. Pues muchas gracias, gracias a su familia. Creo que todos estamos con ellos porque todos amamos mucho a Vic, y me incluyo. Soy su fan número 1. Y bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Creo que Vic está muy contento porque esto es lo que realmente le gustaba y amaba tanto, tanto, tanto. Yo les agradezco a nombre de todo el personal que labora en esta Casa de Cultura, de todos los talleres, su presencia. Muchas gracias. Y a seguir con la cultura, a seguir apoyando, y vamos por el 7º Festival de las Ánimas. Nos vamos para el Panteón, les recuerdo.